No. Yayo Radha Madhava Kunjabi Hari Yayo Radha Madhava Kunjabi Hari Gopiya Lavalabha Girivaradari Paradar Yasodanandana Brajajanarangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari Gopiya Lavalabha Girivaradari Gopiya Lavalabha Girivaradari Yasodanandana Brajajanarangana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Swayam Vishnupada Paramahamsa Parivraya Kacharya Hasta Torasísima Ace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, fundadora Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, Sisi Gora Nitai Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, glorias para los devotos reunidos, glorias para los devotos reunidos, glorias para Siguru en Goranga. Jai. Hare Krishna a todos, bienvenidos a la lectura de cada día del Srimad Bhagavatam. Estamos en el canto tercero, capítulo primero, las preguntas de Vidura, y hoy vamos a leer el texto 14 y 15, ¿vale? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naivam Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayamudiraye Nasta Prayesu Avadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loker Bhaktir Bhavati Naistiki. Pues vamos a leer entre todos el verso 14. A ver. Iti uchisvanta trasuyo danena. Iti uchisvanta trasuyo danena. Pravrida kopaspu rida purita darena. Asatkrita sat sprihaniya sila. Shata sakarnanuya saubalena. Iti uchisvanta trasuyo danena. Pravrida kopas purita darena. Asatkrita sasprihaniya sila. Sata sakarnanuya saubalena. Iti uchisvanta trasuyo danena. Pravrida kopas purita darena. Asatkrita sasprihaniya sila. Shata sakarnanuya saubalena. Si alguien quiere repetir. Iti uchisvanta trasuyo danena. Pravrida kopas purita darena. Asatkrita sasprihaniya sila. Sata sakarnanuya saubalena. Iti uchisvanta trasuyo danena. Pravrida kopas purita darena.
Asatkrita Sasprihaniya Sila. Jai Shri Sitaranita. Iti uvischam tatra suyodanena pravrida copa spurita darena asatkrita satsprihaniya sila sata sakarna nuya sauvalena iti. Así, Uchivam, mientras hablaba, Tatra, allí, Suyodanena, por Duryodhan, Pravrida, hinchado por, Kopa, ira, Spurita, aleteando, Adarena, labios, asatkrita, insultó, sat, respetable, sprihaniya sila, cualidades deseables, shata, vidura, sha, com, karna, anuya, hermanos menores, sauvalena, con Sakuni. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Ki Jai. Mientras hablaba así, Vidura, cuyo carácter personal era estimado por personas respetables, fue insultado por Duryodhan, el cual estaba hinchado por la ira y cuyos labios estaban temblando. A Duryodhana lo acompañaba Karna, sus hermanos menores y su tío materno Sakuni. Significado. Se dice que dar buen consejo a una persona necia hace que el necio se enfurezca, de la misma manera en que dar leche a una serpiente solo aumenta su ponzoña venenosa. El santo Vidura era tan honorable que su carácter era admirado por todas las personas respetables. Pero Duryodhana era tan necio que se atrevió a insultar a Vidura. Ello se debió a sus malas compañías, Sakuni, su tío materno, y su amigo Karna, que siempre alentó a Duryodhana en sus nefastos actos. Voy a leerlo yo rápido, el texto 15. Kaenam atropayuhavajimam Dasya sutanya valinaiva pusta tasmin pratipaparapkritya aste nirvayam tan asupurachasana. ¿Quién pidió que viniera aquí a este hijo de una concubina mantenida? Es tan deshonesto que espía en favor del enemigo, yendo en contra de aquellos bajo cuyo sustento se ha criado. Échalo fuera del palacio de inmediato y déjenlo únicamente con su respiración. Significado. Cuando los reyes satrias se casaban, llevaban consigo a varias otras jóvenes juntamente con la princesa desposada. Estas muchachas asistentas del rey recibían el nombre de dasis, concubinas asistentas. Las dasis tenían hijos mediante su relación íntima con el rey. A esos hijos se les llama dasiputras. No tenían derecho a una posición real, pero recibían su manutención y otras facilidades tal y como príncipes. Vidura era el hijo de una de estas dasis y por ello no se le contaba entre los satrias. El rey Dhritarashtra era muy afectuoso para con su hermano menor Dasiputra, Vidura, y Vidura era un gran amigo y consejero filosófico de Dhritarashtra. Duryodhana sabía muy bien que Vidura era una gran alma y bienqueriente, pero desafortunadamente utilizó palabras fuertes para herir a su inocente tío. Duryodhana no solo atacó al nacimiento de Vidura, sino que también lo llamó infiel debido a que parecía respaldar la causa de Yudhishthir.
a quien Duryodhana consideraba su enemigo. Deseaba que Vidura fuera de inmediato expulsado del palacio y despojado de todas sus posesiones. De ser posible, le hubiera gustado que lo apalearan hasta que no le quedara más que su aliento. Dhritarashtra acusó a Vidura de ser espía de los Pándavas, debido a que dio consejos al rey Dhritarashtra en su favor. La vida de palacio y las complejidades de la diplomacia son tales que incluso una persona intachable como Vidura podía ser acusada de algo abominable y castigada por ello. Vidura estaba sobrecogido de asombro ante ese inesperado comportamiento de su sobrino Duryodhana, y antes de que algo ocurriera, de hecho, decidió irse del palacio para siempre. Bueno, Om Gyanati Mirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militangyena Tasmai Sri Gurave Namaha. He nacido en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis más humildes y postradas reverencias. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gora Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Bueno, pues con vuestro permiso voy a leer desde el verso 13, 14 y 15 para tener una visión de la historia que está aquí narrando Sukadeva Goswami. Tú estás manteniendo como hijo infalible tuyo a la ofensa personificada, Duryodhana, pero él envidia a Sri Krishna, y como mantienes de esa manera a un no devoto de Krishna, estás desprovisto de todas las cualidades auspiciosas. Libérate de esa mala fortuna tan pronto como sea posible y hazle bien a toda la familia. Eso es Vidura hablando. Sí. Y ahora va a contestar Duryodhana. Ya, claro, es que uno tiene que seguir un poquito la línea. Vale, pero acláralo para que... Sí, bueno, sí, está hablando Vidura a Dhritarashtra y entonces es quien contesta. Mientras hablaba así, Vidura, cuyo carácter personal era estimado por personas respetables, fue insultado por Duryodhana, el cual estaba hinchado por la ira y cuyos labios estaban temblando. A Duryodhana lo acompañaba Karna y sus hermanos menores y su tío materno Sakuni. Dice, ¿quién pidió que viniera aquí a este hijo de una concubina mantenida? Es tan deshonesto que espía en favor del enemigo, yendo en contra de aquellos bajo cuyo sustento se ha criado. Échalo fuera del palacio de inmediato y déjalo únicamente con su respiración. Bueno, pues aquí Sukadeva Goswami nos está contando un poco la base de la historia de la India, que es el Mahabharata. Es importante tener por lo menos unas nociones de cuál es la situación que acompaña a toda esta historia. Entonces, bueno, sabemos que esta es la antesala a la batalla, antes de que comenzara la batalla de Kurukshetra. Y el resultado se debió a que, aunque todo el mundo puso tanto esfuerzo para que esta guerra no se manifestara, incluso el mismo Krishna fue como mensajero a la corte de Hastinapur para tratar de que este suceso no se llevara a cabo. Pero Duryodhana era muy obstinado y finalmente él estaba completamente a favor de que así llegara a suceder esta batalla. Entonces, bueno, podemos ver aquí que una rama tan ilustre, una dinastía tan elevada y ilustre como es la dinastía Kuru,
ahora se encontraba dos ramas de la misma línea, se encontraban enfrentados. Claro, esta línea viene del dios de la luna y durante muchos, de hecho, muchos gobernantes de esta dinastía fueron los que gobernaron el mundo y todos son muy ilustres. Y llegamos a esta situación de que ahora se manifestaba que debido a la obstinación y a la raíz de que Duryodhana era un ser, se dice que es incluso la personificación de Kali. Kali es una personalidad que nace de la envidia y de la ira. Entonces era muy malo, era una mala combinación. Personifica las riñas, las disputas. Entonces, el representante de esto se dice que es Duryodhana. La cuestión es que Duryodhana no comienza la disputa solo con Duryodhana. Hay que escarbar un poco más arriba porque finalmente la disputa de esta contienda se lleva a cabo debido a Dhritarashtra también. Dhritarashtra era una persona que, por desgracia, nació ciego de nacimiento, entonces era el primogénito. En la cultura védica se da mucha importancia al nacimiento de los varones, porque ellos ya en este verso anterior también se descrita, o sea, se les llamaba, apatía. Los hijos son aquellos que son a través de los cuales los antepasados pueden ser liberados, porque ellos son los responsables de ofrecer pinda a los antepasados, es decir, agua, alimentos purificados, para que los antepasados, si no habían podido lograr la liberación, pudieran tomar estos alimentos ofrecidos a Vishnu y así progresar y no caer al infierno. De hecho, otro nombre que se da a los hijos se llaman putra, aquellos que liberan a los antepasados del infierno. Sí, y entonces a sus ancestros, porque finalmente es a través de los hijos que continúa la sucesión de la familia. Entonces, bueno, la situación se manifestó de que estábamos ante una situación muy particular, porque los que eran los gobernantes, que eran los padres eran los hermanos de Bhisma. Satyavati había sido la esposa de Santanu. Santanu, él ya tenía un hijo que se llamaba Bhisma, Jai, Shishigoranitai, Kiyai. Pero debido a que se sintió tremendamente atraído por la hija del rey de los pescadores, pues Satyavati, él deseó casarse con esa mujer que era extremadamente hermosa, pero cuando se acercó al padre de Satyavati, le pidió el consentimiento para casarse y el padre le dijo: uy, sí, es un gran honor que tú seas mi yerno, ¿no? Era el rey en aquel momento del mundo entero, pues para él era un gran honor. Pero dice: pero para poder casarte yo también tengo deseos. Y entonces Santanu le preguntó cuáles y dijo: bueno, quiero que mis nietos sean los que gobiernen. Entonces
Santanu se quedó perplejo porque dijo, no, yo ya tengo un hijo mayor, que es el que, así es la tradición en la cultura védica, el hijo mayor es el que hereda el reino. Y entonces, pues se tuvo que rechazar, digo, no puedo casarme con ella. Pero Bhisma, cuando se enteró, porque vio a su padre así como muy, muy afectado, cuando se enteró de la situación, pues fue a hablar con el rey, el padre de Satyavati, y le prometió, te prometo que yo no voy a ascender al trono. Y entonces dijo, el rey, que era muy astuto, dijo, no, está muy bien, tu voto es muy bueno, pero ¿y tus hijos? Puede que luego se peleen con los hijos de mis hijos. Dijo, no. Entonces Bhisma hizo un brata, un voto de que iba a mantenerse brahmachari por el resto de su vida, para que el padre de Satyavati se quedara pacificado. Y entonces, bueno, el padre Santanu se quedó sumamente maravillado de la determinación del voto de un kshatriya volverse brahmachari, porque para alguien que es brahmana el celibato es algo que se puede contemplar, pero para un kshatriya hacer un voto de semejante calibre era algo sumamente muy difícil de llevar a cabo. Y entonces, bueno, pero finalmente Bhisma así lo hizo, y por eso se pudo casar Santanu con Satyavati. Satyavati tuvo 2 hijos, Vichitravirya y Chiritanga. Entonces, aunque deberían de ser los reyes, por las cuestiones del destino, se murieron muy jóvenes y sin descendencia. Entonces, uno se murió, Vichitravirya, de tuberculosis, y el otro luchando contra los yaksas. Entonces, Satyavati se vio ante una situación tremenda, porque no había nadie que pudiera continuar la línea de la familia, de la sucesión al trono. Entonces le pidió a Bhisma, por favor, cásate y ten familia. Pero Bhisma se negó en rotundo. Entonces le dijo, bueno, pues por lo menos engendra en tus cuñadas. También le dijo que no, que había hecho el voto de brahmachari y que no. Entonces, bueno, Satyavati había tenido un hijo anteriormente, que era Silavyasdev, y le pidió que lo llamara a Vyasadeva y que fuera él el que engendrara hijos en Ambika y Ambalika. Y Vyasadeva había hecho el voto a su madre de que si lo necesitaba para algo, solo con llamarlo él vendría. Y así fue, él apareció y decidió engendrar en sus cuñadas. Entonces, lo que sucedió es que Ambika, debido al aspecto tan rudo de Silavyasdev, porque él era un asceta, vivía en el bosque, no tenía una apariencia muy agradable. Cuando Ambika se le ordenó que tenía que engendrar, pues cuando vio a Vyasadev, ¡wow!, de tanto impacto cerró sus ojos. Entonces es ahí cuando Dhritarashtra, debido a ello, su condición fue que, aunque poseía tremendas cualidades, la fuerza de 100.000 elefantes, bueno, una barbaridad, muchos poderes, pero había nacido ciego, entonces se le descualificaba para poder ser el que pudiera heredar el trono. Claro, en Ambalika, Silavyasdev,
cuando trató de engendrar, también ella se sintió completamente pálida, impactada por su aspecto, y nació Pandu, que aunque era sumamente virtuoso, altamente cualificado, pero nació con un aspecto muy pálido. Entonces, a él, por derecho, luego, claro, debido a esas condiciones, la madre le pidió que por favor que volviera otra vez a engendrar, y entonces Yasadeh no se negó, pero las dos hermanas, sabiendo la experiencia de antes, pues decidieron enviar a una asistenta, a una doncella en su puesto. Y bueno, ella muy dulcemente sirvió, atendió a Silvia Yasadeh, y de ello nació Vidura, que es aquí se le describe como cuyo carácter personal era estimado por personas respetables, es decir, era como si fuera un consejero del rey, porque estaba altamente cualificado y era también un poseedor de todas las cualidades del Dharma, es decir, era la personificación de Dharmaraj. Es una persona altamente con grandes valores. Entonces, bueno, por las cuestiones del destino, Pandu se retiró a la foresta, al bosque, y bueno, tenía una maldición, y es que él no podía engendrar hijos. Si lo intentaba iba a perder la vida. Entonces, bueno, él se fue con sus dos esposas, que son Kunti y Madri, al bosque, y entonces Kunti le reveló que había la necesidad de generar descendencia. Entonces Kunti le reveló que tenía el poder que le había dado Durvasa Muni, de poder llamar a cualquier semidios y entonces podría tener hijos así. Entonces su esposo estuvo de acuerdo, y bueno, el primero, el que llamó fue ahora se me ha ido. Al dios del sol. No, el dios del sol fue Kunti, Karna, pero no, Yudhishthir. Yudhishthir era Dharmaraj. Y bueno, nació Yudhishthir, luego a Indra, que nació Arjuna, luego al del viento Vayu, que nació Bhisma, y entonces, bueno, finalmente Bhima, perdón, es que Bhisma y Bhima a veces lo uno mentalmente. Bueno, resulta que también Madri quería engendrar, y los Ashvini Kumaras tuvo dos gemelos, Nakula y Sahadev. Todos ellos eran sumamente cualificados. También estaba en aquella época Gandhari embarazada, pero nació Yudhishthir antes que Duryodhana, por lo que por derecho le correspondía el reino, ser el gobernante. Y entonces sucedió pues que Pandu, debido a la influencia del lugar, bueno, pues de alguna manera se sintió atraído hacia su esposa, y en el momento en que trataba de satisfacer su deseo, finalmente deja la vida. Entonces se quedan, su madre acompaña a Pandu en la pila funeraria, y entonces se queda Kunti y los 5 Pándavas al cuidado de los brahmanas del bosque, y les aconsejaron que volviera de nuevo para Hastinapur, al reino, que los cuidara Dhritarashtra, porque Dhritarashtra estaba haciendo como las funciones de rey. Y entonces este conflicto viene porque Dhritarashtra, en su foro interno, siempre deseó ser el rey, y como por su condición de naturaleza se lo impedía, él albergaba de que si yo no puedo ser rey, por lo menos mis hijos deberían de ser los reyes. Pero claro, justo Yudhishthir nació antes, por lo que no tenía el derecho de Duryodhana de continuar el linaje.
Y así sucedió que cuando, aunque Dhritarashtra manifestó como una gran alegría cuando todos los Pándavas vinieron al reino, en realidad se describe que a partir de ese día Dhritarashtra dejó de dormir, no podía dormir, no podía conciliar el sueño, de tanto era su desasosiego, porque se daba cuenta de que los Pándavas eran altamente cualificados, todo el mundo los quería, pero Duryodhana desde el primer momento sintió una envidia profunda hacia sus primos. De hecho, él, debido a esa naturaleza envidiosa e iracunda, fue la raíz de todos los males. Entonces, bueno, todos sabemos un poco la historia de cómo durante mucho tiempo estuvieron tratando de aniquilar a los Pándavas. Y entonces, bueno, la historia ya lo sabéis, ¿no? Un poquito el pastel envenenado. Trataron de muchas maneras de matarlos, incluso construyeron una residencia palaciega muy hermosa en un lugar un poco apartado, pero lo habían hecho con productos inflamables, con la intención de que cuando ellos se retiraran allí, pues fueran destruidos mediante el fuego. Pero es verdad que Vidura siempre estuvo como un protector de los Pándavas, y antes de marchar, porque Yudhishthir no tenía ningún deseo de irse, pero por parte de Dhritarashtra y Duryodhana argumentaron tanto que sí, que ir a descansar y tal. Bueno, al final se vieron como forzados a ir a ese lugar, pero Vidura les dijo, entre un lenguaje así por signos, que la casa estaba hecha de productos inflamables y que hicieran un túnel debajo para poder escapar. Y así Yudhishthir lo pudo entender, y entonces, bueno, la historia un poco yo creo que es ya del conocimiento, y entonces pudieron escapar. Bueno, todos sabemos que Duryodhana y su Dhritarashtra, cuando se supo la noticia de que allí se habían quemado, aparentemente, pues hicieron ahí cosas funerarias para despedirlos, pero internamente estaban tan satisfechos de que ya habían podido acabar con ellos. Claro, toda esta situación finalmente provoca que ellos no abandonen nunca, porque luego finalmente volvieron a ser vistos y ellos descubrieron que no habían podido matarlo. Y entonces toda esta intriga, todas estas situaciones se debían a que cuando regresaron, pues sí, se les dio un reino, pero se habían hecho ellos tan poderosos, un lugar que era como completamente estéril, habían podido crear una ciudad maravillosa. Duryodhana no paraba de albergar la idea de destruirlo, porque su envidia crecía más y más viendo cómo sobresalían sus primos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se llevó a cabo ese juego de dados en donde fueron desterrados en el exilio, pero cuando volvieron exigieron que por lo menos que les dieran un lugar donde poder gobernar, aunque sea un solo pueblo para 5 pueblos, un pueblo para cada uno, para que pudieran desarrollarse como lo que eran, como sátrias, ¿no? Pero, ¿qué dijo Duryodhana? No les voy a dar ni lo que cabe de tierra en la punta de un alfiler. Afilada de una aguja. Afilada de una aguja. Bien afiladita. En la cabeza. Bueno. No, la punta.
alfiler. De un alfiler. De un alfiler. Bueno, vamos, que era la manera de decir hasta aquí que ni hablar, que entonces, claro, aquí se está describiendo esto, cómo todas las personalidades de sabiduría, ellos entendieron la injusticia que se estaba llevando a cabo con los Pándavas, por lo que, aunque era una injusticia tan grande, todos trataron de evitar esta guerra fratricida. Y ya la semana pasada leímos un pasaje de cómo Krishna incluso va a la asamblea, aunque sabía que allí nadie iba a ceder, pero al menos uno tiene que tratarlo hasta el punto más extremo de lograr que el conflicto no se lleve a cabo, porque es donde finalmente todo se destruye. Pero bueno, finalmente es ahí donde nadie pudo evitarlo. Vidura, por eso siempre estuvo a favor de los Pándavas, siempre estaba dándole consejos a Dhritarashtra. De hecho, desde el comienzo del nacimiento de Duryodhana, siempre le dijo: ¡mátalo! ¡Quítate este infortunio de tu vida! Él solamente va a traer la destrucción a la familia. Pero ahí podemos ver que el conflicto estaba también en Dhritarashtra, porque hasta Gandhari, que era su madre, cuando hubo esta asamblea, fue y le dijo a su marido: destierra a tu hijo, este ser es infame, destrúyelo. Y hasta Dhritarashtra se quedó impactado, porque Gandhari, aunque no estaba allí en la asamblea, se describe que había como unas ventanas a través de las cuales las mujeres podían ser conscientes de lo que sucedía allí, ¿no? Y Gandhari, cuando escuchó el lamento de Draupadi, pues pudo entender la gran injusticia que se estaba haciendo, y le dijo a su marido: si algún ciudadano de tu reino maltrata a una mujer, ¿tú qué ibas a hacer? Y entonces, aun así, aunque era todo tan evidente, Dhritarashtra no podía dejar de sentir afecto por sus hijos. Por eso se describe que Dhritarashtra tiene una gran responsabilidad en todo esto, porque él estaba desprovisto de toda visión trascendental, ¿no? Él no podía entender hacia dónde se dirigían todo lo que él estaba como aprobando. Entonces, por eso la batalla de Kurukshetra tenía que ser llevada a cabo para poder eliminar esa carga muy fuerte que estaba sosteniendo la tierra, ¿no? De hecho, la asociación con personas nefastas como Duryodhana y Vidura, se describe que tanto Karna como incluso Bhishma, Dronacharya, que eran personalidades sumamente excelsas, se vieron contaminados por la asociación de estar sostenidos y mantenidos por Duryodhana. Es así tan importante la asociación. Ellos, se describe que ellos en la asamblea donde fue insultada Draupadi, ellos no dijeron ni mu.
no dijeron ni mu. Y cuando tanto Yudhishthir como Arjuna se quejaban ante Krishna, que cómo vamos a pelear contra Bhisma y Drona, son nuestros maestros, son nuestros superiores, Krishna les recordó que ellos habían estado presentes en aquella asamblea y no habían protestado. Por eso él no debía de lamentar que de hecho, Bhisma estaba comandando el ejército enemigo, es decir, tenían todo el derecho de pelear en la contienda y que los otros fueran matados, porque ya Krishna había sancionado así. De hecho, cuando también se describe que Bhisma, en el hecho final de la muerte, el hecho de flechas, cuando todos los Pándavas fueron a despedirse de él, incluso la Suprema Personalidad de Dios, ¿cómo se dice? Bhisma instruyó a Yudhishthir en todo lo que son los códigos de la justicia, de cómo gobernar, cómo impartir la ley, ¿no? Pero se describe también que Draupadi estaba a su lado. Y entonces cuando le estaba dando estos consejos a Yudhishthir, vio como, bueno, Draupadi le contestó y dice, sí, ahora estás hablando palabras muy sabias, dice, pero tú, cuando yo pedí ayuda, tú no me diste protección. Entonces, Bhisma reconoció, dice, mi mente estaba contaminada porque yo comí del alimento que Duryodhana me proveía. Entonces se explica que es eso, una manera muy sutil de contaminar la mente de la gente. No es que Duryodhana cocinara, es que él la patrocinaba, y solo incluso por ese hecho de ser sostenido por una persona descualificada, la mente se contamina, y él mismo lo reconoció ante Draupadi. Entonces, son todas estas lecciones las que nos están dando el Mahabharata para ayudarnos a entender cómo todo puede sutilmente ser influenciado por esta era de Kali. Tenemos que conocer bien para que nuestras actividades se rijan siempre por la virtud y por las leyes del Dharma. Entonces, bueno, aquí el Srimad Bhagavatam está hablando acerca de estos hechos que son la historia de la humanidad y nos ilustra muy bien acerca de los principios porque los actos que se hacen en la virtud o los buenos actos, ¿qué nos conducen? Nos conducen a la felicidad. Pero los actos que son inapropiados o adármicos nos conducen a la destrucción. Esa es la enseñanza, que si tú haces las cosas por lo que sea, motivado por un conocimiento erróneo, todo eso te va a ayudar a destruirte. Pero si siempre vemos el conocimiento o la virtud en nuestros actos, nos va a llevar a la felicidad. Así quedamos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras... No sé. No está Elena. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Todo tendrá su razón y su explicación.
bueno, es una pequeña presentación para ayudarnos a ver en qué contexto se está situando ahora las enseñanzas del Bhagavatam, que debemos recordar que todos estos acontecimientos son lo que finalmente transmite el Bhagavatam. Tenemos que aprender de ello. Pues nada, a seguir investigando, a seguir profundizando más y más. Ya es.